Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Capítulo 1 a 4. Bitácora de reencarnación. Cuarto día. Enfrentamiento con un Wyvern menor. Ahora, ¿dónde es que está mi pedestal de nuevo? La noche había caído cuando terminé de aplastar el nido de goblins. Aunque estaba volando de buen humor, la oscuridad había envuelto la tierra y perdí mi sentido de dirección. La luna está por allá, lo que significa, no mucho, en realidad. Las lunas se movían de forma diferente en este mundo, así que apenas podía confiar en ellas para orientarme. La luz de la luna puede haber iluminado el paisaje, pero todavía no podía ver tan bien en comparación con el día. Estaba completamente perdido. Supongo que debería renunciar a volver a casa esta noche. El pedestal se había convertido en una especie de hogar para mí, por lo que quería volver a casa al menos una vez al día cuando fuera posible. Descansar en el pedestal me hacía sentir a gusto, al menos. Sin embargo, volver al amparo de la noche me parecía imposible, así que pensé que podía pasar el resto de la noche cazando, ya que no necesitaba dormir. Dudé durante un tiempo, ya que la idea de la exploración nocturna me asustaba, pero no era como si tuviera otra opción. Me puse en marcha, volando esta vez a menor altura. Cuanto menos distancia tuviera para caer al suelo en caso de cualquier ataque sorpresa, mejor. Antes había visto algunos monstruos voladores de gran tamaño, como un murciélago del tamaño de una vaca y una anaconda alada, así que tenía que ir a lo seguro. Utilicé no solo mis ojos, sino todos mis sentidos, si se les puede llamar así, en mi cacería. Esperaba que los monstruos fueran más fuertes por la noche, pero fue todo lo contrario. Quizá eran más débiles porque tenían que vivir al amparo de la oscuridad. Tardé un poco en encontrar a mi presa, pero ninguno opuso mucha resistencia. Genial. Ecolocalización y percepción. Estoy obteniendo habilidades de gran utilidad. Los monstruos nocturnos estaban cargados de habilidades de exploración y detección. Una de las habilidades más útiles era la ecolocalización, que obtuve de un murciélago gigante. Permitía al usuario utilizar el maná y el sonido para localizar criaturas y objetos en un radio de 30 metros. La exploración nocturna se convirtió en un paseo por el parque con esta habilidad. Es hora de tomar esos cristales y subir de rango. Procedí a cazar monstruos que no había visto durante el día y me llené de tanto éxtasis que no podía distinguir ni un metro delante de mí. Solo podía pensar en ir tras mi presa. Mirando hacia atrás, puede que haya dejado que la emoción de la cacería se me subiera a la cabeza. Grar. Por eso me tomó desprevenido un repentino rugido que sonaba como si viniera justo encima de mí. Miré hacia la fuente del ruido y vi una enorme forma negra del tamaño de un avión Cessna. ¿Qué? ¿Cómo es que la ecolocalización no detectó esa cosa? Había escaneado la zona con mi habilidad hace unos momentos y esa enorme sombra no apareció en los resultados. La cosa volvió a rugir y pasó zumbando por delante de mí a una velocidad que parecía supersónica. Rozó una parte de mi hoja y un agudo sonido metálico resonó en el aire. La embestida de la criatura fue tan poderosa que salí despedido hacia atrás unos 10 metros en picada. Pero eso no fue todo. El roce había disminuido mi durabilidad en 30 cuando revisé mi pantalla de estado. Recurrirías a una emboscada, cobarde. Ahora, podrías estar pensando, pero tú emboscas a los monstruos todo el tiempo, y tendrías razón. Pero estaba bien si yo lo hacía, porque era una espada. ¿Por qué eso está bien?, te preguntarás. Pues porque sí. Estar en el extremo receptor de una emboscada también me cabreaba. Intenté estabilizarme mientras giraba en el aire a causa de la emboscada. Necesitaba ver a qué me enfrentaba, pero ni siquiera podía verlo. Era demasiado rápido para verlo a simple vista, y de repente comprendí por qué la ecolocalización no había funcionado con él. Solo utilizaba la ecolocalización una vez cada pocos minutos para comprobar mi entorno, pero una criatura con semejante velocidad solo tardaría un instante en llegar hasta mí. Estaba muy lejos del alcance efectivo de 30 metros. Teniendo en cuenta que la cosa ya era un pequeño punto a la distancia en los 5 segundos posteriores a que me rozara, calculé que probablemente tardó menos de 3 segundos en encontrarme y luego llevar a cabo el ataque inicial contra mí. La criatura rugió de nuevo. Maldita sea, viene con fuerza. Le lancé identificación, evadiendo a duras penas su ataque. Nombre, Wyvern menor. Raza, monstruo, dragón menor. Nivel, 21. PV, 223. Magia, 95. Fuerza, 122. Agilidad, 142. Habilidades, Intimidación 2, Sigilo 2, Resistencia al fuego 3, Manipulación del aire 3, Resistencia al veneno 3,
escamas endurecidas, olfato mejorado, absorción mejorada, vista mejorada. Era fuerte. Puede que el Wyvern sea un dragón menor, pero es el monstruo más fuerte al que me he enfrentado hasta ahora. Además, tenía más habilidades. Esta vez conseguí evitar un golpe directo, pero la presión del viento que generó fue suficiente para desviar mi rumbo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había tomado este mundo a la ligera. Todavía no me había enfrentado a ningún rival duro, pero lanzarme a un dragón para mi primer combate real era exagerar, ¿no te parece? ¡Maldición! Mi formidable enemigo dio vueltas, moviéndose aún más rápido esta vez. Parecía un combate contra un jefe imposible, pero rendirse no era una opción en la remota posibilidad de que me saliera una pantalla de Game Over en lugar de continuar con la historia. Decidí que, en caso de tener que hacerlo, me quedaría cerca del suelo para escapar de los ataques de misiles del dragón. Eso podría ser suficiente para lograrlo. Tal vez. Por ahora, iba a intentar luchar contra él, ya que era dudoso que pudiera huir de él en primer lugar. Probablemente iba a perseguirme mientras yo permaneciera en su territorio, así que podría encontrar una forma de crear una abertura y contraatacar. Su velocidad supersónica parecía un arma de doble filo que podía utilizar a mi favor, así que decidí empezar por ahí. Mi propia supervivencia tenía prioridad, por supuesto. Esperé a que el Wyvern menor realizara su siguiente ataque. La velocidad de la criatura jugaba en su contra, dificultando la alteración de su propio curso de vuelo. Afortunadamente, no tuve que preocuparme por la certeza del siguiente ataque del dragón. Hizo un gran giro y se lanzó hacia mí una vez más. Aquí viene. La criatura dejó escapar un poderoso rugido mientras me preparaba para apuntar a su suave parte inferior, su estómago. Mi plan era esquivar su carga mientras me quedaba cerca del vientre de la criatura. Entonces podría lanzar un tajo hacia arriba para abrirlo de un solo golpe. No estaba seguro de si funcionaría, pero estaba dispuesto a probarlo. Si resultaba dañado en el proceso, me retiraría rápidamente. La forma oscura se hizo más grande a medida que se acercaba a mí, pero yo estaba extrañamente tranquilo. Era rápido, pero no tanto como los automóviles y las motocicletas de mi lugar de origen. Si añadimos el hecho de que no podía hacer ninguna maniobra extravagante, obteníamos lo que era esencialmente un tren de carga volador, rápido, pero predecible. Esto podría funcionar. Vamos. Groar. No importa. Había logrado esquivar la carga del Wyvern, pero solo rocé el vientre de la bestia. Tratando con todas mis fuerzas de mantener la calma, había corregido demasiado el curso de mi golpe por miedo subconsciente. Sin embargo, al menos sabía que podía herirlo, aunque solo fuera un rasguño. El rasguño me devolvió una parte de mi maná, dado el alto valor mágico del Wyvern. Esto me facilitará el lanzamiento de mis habilidades. Un gruñido bajo emanó de la criatura. Mierda, ahora parece enojado. Amigo, apenas te rasguñé. Puede que haya empeorado las cosas para mí mismo, ya que el dragón ahora me estaba mirando con ojos resentidos. Esto puede que no termine bien. Cargó hacia mí de nuevo. Traté de escapar, pero, por desgracia, me golpeó de lleno. ¡Auch! Ese es un sobredimensionado, lagarto alado. Tuve que admitir que me dio un buen golpe. El Wyvern menor agitó su cola mientras me rozaba, como si esperara mi contraataque en un despliegue acrobático para golpearme con sus garras. Pero no iba a quedarme ahí flotando y aguantando. Aproveché el impulso del golpe de su garra y me lancé directamente a su ojo derecho. Sin embargo, arrancarle el ojo resultó ser un esfuerzo demasiado grande para mi hoja, y se rompió la punta. Sin embargo, valió la pena. La criatura rugió y se agitó de dolor, su vuelo se volvió errático. Ahora veamos si estoy bien. Todavía me quedaban 2/3 de mi hoja. No me dolía, pero no estaba seguro de si iba a estar bien después de este encuentro. No parecía tener problemas para volar tampoco, probablemente gracias a mi uso de la telequinesis. Mi forma rota no tuvo ningún efecto aparente en mi aerodinámica, y tampoco estaba goteando maná de mi hoja rota. Estaba en una forma sorprendentemente decente. Tenía esa habilidad de autorreparación, así que me preguntaba si eso me arreglaría después de esto. Sería un dolor en el trasero si tuviera que permanecer roto, pensé para mí mismo. Justo entonces, mi hoja comenzó a brillar y un par de milímetros de mi sección transversal rota habían comenzado a fusionarse. La habilidad de autorreparación estaba funcionando. Suspiré de alivio. Parecía que iba a estar completo de nuevo. Estás acabado, tu lagarto sobredimensionado. Después de comprobar que estaba bien, reanudé mi furia insultando al Wyvern. Mi hermosa hoja blanca estaba ahora agrietada y en pedazos, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Sospechaba que tampoco me iba a dejar escapar.
El wyvern se levantó resentido y se lanzó de nuevo hacia mí, dispuesto a destruirme por la herida que le había causado. Era ligeramente más lento, pero seguía siendo más rápido que yo, con diferencia. Adelante. Había hecho las paces con el hecho de que mi hoja rota me iba a complicar la vida, pero me había armado de valor. Estaba dispuesto a perder una batalla para ganar la guerra contra esta cosa. En primer lugar, reduje la velocidad, permitiendo deliberadamente que el lagarto volador me ganara. Después de hacerle creer que estaba cojeando, cargó en línea recta hacia mí. ¡Ja! Has caído en la trampa, bastardo alado. Me giré, apunté con mi hoja a sus alas, aceleré y fui recompensado con un golpe en el cuerpo. El wyvern no pudo esquivar mi ataque con la velocidad a la que iba, por lo que chocamos mutuamente. Tras el choque, solo quedó una décima parte de mi hoja, la mayor parte quedó destrozada por el choque. Pero al wyvern menor tampoco le iba muy bien. Le había cortado el ala izquierda limpiamente desde su base y ahora se precipitaba hacia el suelo. Estábamos a unos 30 metros en el aire, y supuse que eso no iba a ser suficiente para acabar con un dragón menor. Pero al acercarme al wyvern menor, descubrí que su cuello estaba doblado en un ángulo extraño y que ahora escupía abundantes cantidades de sangre por la boca. La criatura estaba agonizando y era solo cuestión de tiempo hasta que dejara de moverse por completo. Uf, de alguna manera logré sobrevivir a ese encuentro. Mi contador de durabilidad estaba en 23 ahora. Eso estuvo demasiado cerca para ser cómodo. No habría sobrevivido si hubiera recibido más daño con ese primer golpe. Bueno, es algo bueno que ganara, pero ¿cómo hago para conseguir el cristal? Extraer mi merecido premio iba a resultar difícil con solo una décima parte de la hoja. Teniendo en cuenta el tiempo que tardaba en hacer efecto la autorreparación, probablemente iba a tardar más de una noche en recuperar mi forma original. Mientras tanto, el cadáver del wyvern menor podría no estar a salvo de los carroñeros que vagan por las praderas durante la noche. Ahora, ¿qué hago? Sentí que se formaba un vínculo entre mis piezas rotas, gracias a mi habilidad de autorreparación. Tal vez. Concentré mi energía y visualicé la energía de autorreparación inundando mi hoja con la esperanza de que acelerara las cosas. Por supuesto, era una especulación tonta, pero ¿qué es esto? Mi hoja ahora brillaba más. Esto podría funcionar. Concentrar mi energía hizo que la habilidad de autorreparación funcionara más rápido. Fue todo un descubrimiento. Significaba que el aumento de la concentración durante el lanzamiento de otras habilidades podría aumentar la eficacia de las mismas. Por otro lado, ahora estaba consumiendo maná a un ritmo de 1 de la tarde por segundo. Sin embargo, el consumo de maná no era inútil, ya que había recuperado la totalidad de mi hoja en unos 3 minutos. Al final de la reparación me quedaban 3 de la tarde. No habría sido suficiente si no hubiera drenado el maná del wyvern menor durante nuestro combate. Aprendí mucho de esa pelea. Ahora mi hoja era suficiente para desmontar un cristal. El cristal del wyvern menor estaba en su cuello, debería haber apuntado a este lugar, y valía 20 puntos, indicando lo difícil que fue la pelea contra él. Creo que buscaré un arbusto para esconderme por el resto de la noche. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.